la falta de reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos en algunos de los estados parte de la Convención Americana, el desconocimiento y falta de uso por parte de algunos jueces de los máximos tribunales internos de los estándares interamericanos de protección, así como la falta de legislación que permite el cumplimiento eficaz de los informes y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericanas, respectivamente. Por otro lado, quisiera recordar que infortunadamente en la región solo hay 3 estados que han adoptado leyes de cooperación con el sistema interamericano que contemplan mecanismos de implementación de sus decisiones. Al respecto, hago mención a la Ley 288 de Colombia, que regula el trámite para el pago de las indemnizaciones causadas por violaciones de derechos humanos determinadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Ley 27.775 de Perú, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales, y la Ley 6.889 de Costa Rica, que confiere a las sentencias de la Corte Interamericana igual fuerza jurídica que las sentencias dictadas por sus tribunales internos. Como bien lo sabemos, la autonomía de la Comisión Interamericana y la independencia de sus miembros es una premisa fundamental del sistema. El que actualmente haya por primera vez en nuestra historia una mayoría de mujeres miembros es alentador y seguramente benéfico para los derechos humanos en las Américas, en especial del derecho a la igualdad de urgente realización en toda la región. Hoy día resulta innegable que, dada la dinámica de articulación de los agentes que participan en el sistema interamericano, es imperativo que la encomienda de velar por la defensa y la protección de los derechos humanos sea asumida en forma conjunta por los actores que participan en el sistema interamericano, como siempre lo ha sido, pero ahora con especial intensidad. Si bien es cierto que la Comisión Interamericana debe mirar hacia el interior de sus procedimientos con el objeto de intentar agilizarlos para evitar el rezago de los casos, también lo es que en gran medida el futuro inmediato del sistema interamericano se debe mirar y evaluar desde todas las aristas que lo conforman, pues para ser exitoso, cada parte que lo integra, sociedad civil, estados, corte y comisión, tenemos un conjunto de compromisos a cumplir en aras de una mejor protección de los derechos humanos en nuestra América. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras del doctor José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana, que nos ha dado a conocer las virtudes y debilidades del sistema y hasta dónde ha avanzado el sistema interamericano de derechos humanos que cubre a todas las Américas. Damos uso de la palabra a la doctora Marisol Perestello para que comente sobre las dos exposiciones y después abriremos los micrófonos para el diálogo con los asistentes acá al auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentar las exposiciones que hemos escuchado ahora. Primero saludar al presidente de la Corte, gran amigo y profesor Diego García Sayán, al presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco, por supuesto a David Cunza y la Cátedra de las Américas, y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, empezando por mi decano y amigo, el doctor Rubén Sanabria Ortiz. Quería hacer 3 comentarios que había dividido en la importancia del sistema, que ha sido mencionado por ambos expositores, el impacto que este ha tenido en el derecho nacional, específicamente en el caso peruano, pero que es asimilable a muchos casos en América Latina, y finalmente terminar con las debilidades, que además de las dos mencionadas, hay algunas otras que han sido citadas no como debilidades expresamente, pero que sin duda creo que podríamos intentar tener en claro. Respecto a la importancia del sistema, nos han mencionado hoy ambos presidentes, tanto de la Corte como de la Comisión, cuál ha sido el trabajo de los últimos años. Es interesante ver cómo el sistema ha evolucionado en la medida en que nuestras sociedades y civilizaciones también lo han hecho, y ha ido corrigiendo algunos abusos que no fueron siquiera imaginados cuando se crea el sistema. Hablamos, por ejemplo, de la famosa desaparición forzada.
Y hemos ido corrigiendo e incorporando algunas relatorías y algunos trabajos cuando hemos ido notando que nuestras sociedades necesitan distintos niveles de protección. Hablamos de migrantes, hablamos de pueblos indígenas. Así, la Corte ha desarrollado a través de casos y a través de opiniones consultivas temas vinculados a desaparición forzada, a ejecuciones extrajudiciales, a libertad de expresión, a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a pueblos indígenas, al principio de no discriminación y la necesidad de garantizar, no solo mencionar, garantizar a todos y todas que efectivamente somos iguales. Ha ido evolucionando además también en relación a su práctica como sistema, ya lo había mencionado el presidente, por ejemplo, en el tema del plazo razonable, que era una crítica recurrente al funcionamiento del sistema y que tiene que ver con una de sus debilidades, que es el aspecto económico, ¿no? Es muy difícil hacerlo con un tema de abogados y logística, pero hemos ido mejorando esto. Y eso nos permite establecer algunas cosas que es importante que sepamos. Primero, que el sistema se ha convertido en un garante frente a los gobiernos autoritarios respecto de los derechos humanos. ¿Y qué cosa es lo que garantiza? Garantiza que no va a haber impunidad, que tarde o temprano no va a haber impunidad, que no va a haber leyes de amnistía, que no van a haber cosas juzgadas fraudulentas y que en un sistema que nació para eso vamos a terminar estableciendo responsabilidad en aquellos líderes o autoridades que hayan hecho uso abusivo del poder. Es decir, si los derechos humanos como tales se constituyen en un límite al ejercicio del poder del Estado, el sistema interamericano se constituye en una garantía de no impunidad. Y eso es bastante difícil de entender y además genera en muchos gobiernos cierto temor. Pero creo que deberíamos de valorarlo nosotros, los peruanos y peruanas, y en realidad los hombres y mujeres de las Américas. Se ha descubierto también en el tiempo, con ejemplos como el caso cubano y actualmente el caso venezolano, que los derechos humanos no están detrás de ninguna bandera ideológica, que los derechos humanos lo que hacen es defender a los ciudadanos y ciudadanas, a los hombres y mujeres que viven dentro de un territorio determinado, de la conducta abusiva o de la omisión y permisión de una conducta abusiva de parte de terceros por parte de los estados o sus agentes. Que por lo tanto los derechos humanos son para todos y para todas, no hacen distingo de partidos políticos ni ideología. Esto es muy importante porque nos obliga a reconocer en los derechos humanos una esperanza para la democracia. El segundo tema que quería comentar es el tema del impacto en el derecho nacional y cuál es el rol de los jueces y juezas. En el Perú en particular, pero esto se repite en algunos otros países de América Latina, la propia Constitución en su cuarta disposición final y transitoria nos refiere a la Corte Interamericana, entre otros. Y luego el título quinto, el título preliminar del Código Procesal Constitucional señala que el contenido de los derechos que la Constitución recoge, que en el caso de la Constitución peruana son todos, porque en el artículo 2 dice son derechos fundamentales los siguientes, 20 incisos, y en el artículo 3 dice los que no están acá, pero que nos vienen de ser una democracia, y en fin, también están, con lo cual hay números clausus y números advertus que implica toda la gama de derechos que existen como derechos reconocidos a los hombres y mujeres que viven en territorio peruano, deben ser interpretados de conformidad con los tratados, con la Declaración Universal que el Perú ha ratificado, pero además, a partir de la cláusula del título quinto del título preliminar, con las sentencias de la Corte Interamericana que los desarrollan. Entonces, en realidad, aplicando además el principio pro persona, la garantía de los derechos de los hombres y mujeres que viven dentro del territorio peruano, y esto repito, se repite en las Américas, es muy amplia, y termina el sistema permeando la judicatura nacional. Esto se ha visto claramente, por ejemplo, en el tema de los pueblos indígenas. A partir del caso Saramaca, que incorpora el artículo 169 y lo interpreta junto con el artículo 21 que tiene que ver con propiedad, muchos países que no habían firmado el convenio 169 y que estaban todavía con la tesis asimilacionista del convenio 107, están obligados a partir de esa interpretación a incorporar la consulta previa, libre y informada en sus legislaciones y hacer estudios de impacto que no sean solamente ambientales, sino también sociales. A partir de los casos famosos de Chaco Paraguayo, Yaquiaxa, Sahuayamaxa, Yamocasec, hay también un concepto de vida digna vinculado a la obligación del Estado con relación ya no solo a la delimitación de territorios, sino también a qué cosa corresponde a los pueblos indígenas y cuál es el rol que en materia de derechos de segunda generación le corresponde al Estado para garantizar el derecho a la vida. Y esto tiene un impacto en las políticas públicas en cada país. En el nuestro no solo se ha dado la ley de consulta previa, sino que está, aunque estemos todos con la agenda
órganos distintos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y los indígenas, hay por lo menos claridad en que el tema tiene que avanzarse y que los indicadores ya no pueden ser más cuantitativos, sino que deben ser cualitativos, porque lamentablemente en mi país, y creo que eso pasa casi en toda América Latina, ese porcentaje que nunca está en el éxito de la política pública siempre está en los pueblos indígenas. Entonces, si hay un 20% que falta alfabetizar, si hay un 30% que no tiene agua, si hay un 40% que no tiene acceso a la salud, siempre supone más del 90% de pueblos indígenas. Entonces, es interesante ver cómo el sistema ha impactado en las políticas públicas, ha impactado en las sentencias de los tribunales constitucionales y ha impactado en general en la puesta en marcha de políticas concretas en favor de minorías o población vulnerable, en general de todos y de todas. Una serie de ejemplos que podríamos encontrar en América Latina en materia, por ejemplo, de que las mujeres podamos trabajar sin pedirle permiso a nuestros esposos, o otros menos emblemáticos, pero no menos importantes con relación a niños o a mujeres, como el caso Castro Castro, y la tortura y en los castigos corporales. El tercer tema que también es importante mencionar, y con esto termino, y que ha sido citado por ambos presidentes, es el problema de las debilidades del sistema, y acá me voy a detener un poco más porque supone para la academia, para las universidades, un rol importante, que es el tema de la difusión. Además de la debilidad económica, que es obvia, que la conocemos todos los que estamos vinculados directa o indirectamente al sistema, y de la debilidad porque no todos los países de América se han terminado de comprometer en esto. Hay una que mencionó Diego García Sayán al inicio de esa exposición, que es esta distorsión y simplificación de la realidad por parte de medios de comunicación y también de políticos. Y esta distorsión y simplificación termina poniendo en jaque al sistema constantemente y erosionando las posibilidades reales del sistema, porque se confunde lo que podría ser la Asamblea General, que es un órgano eminentemente político, con algo que debiera entenderse como jurídico y que significa una garantía y una seguridad jurídica para todos y todas, que es el sistema interamericano. Lo mismo pasa a nivel de los países. Los debates políticos terminan erosionando o distorsionando la protección del sistema, y entonces todo el tiempo estamos discutiendo la aplicación de la pena de muerte cuando no se puede, cuando lo que en todo caso debiéramos discutir seriamente es si estamos en capacidad de garantizar un equilibrio en nuestros países con sistemas democráticos tan débiles sin un sistema interamericano. Yo creo que no. Yo creo que en nuestro país no podríamos no tener la tranquilidad de que en algún momento el sistema interamericano va a poder revisar algunas decisiones que son equivocadas. Por lo pronto, las decisiones que se han tomado en materia indígena desde el 95 hasta ahora y que tarde o temprano llegarán a la Corte. ¿Cómo es que podríamos hacer, y ese es un poco el tema que dejo como una reflexión, para evitar que esta distorsión, simplificación, que confunde a un sector de la población y este uso interesado de esta distorsión y simplificación de otro sector de la población no dañen un sistema interamericano que está para protegernos, que está para garantizar nuestros derechos, que es en última instancia quien va a poder equilibrar, hacer estos contrapesos que los sistemas democráticos todavía débiles no tienen, que va a poder garantizar que no va a haber impunidad a través de estas famosas amnistías o procesos encubiertos. Y eso nos obliga a preguntarnos quién tiene que defender el sistema. Y como ya hemos señalado que el sistema no tiene plata, quienes tenemos que defender el sistema somos sus beneficiarios. Y los beneficiarios del sistema interamericano no son los estados, sí lo son, porque todos somos parte del estado, pero no son los gobiernos, somos los estados en sentido estricto, y somos los individuos. Así que somos nosotros quienes tenemos que defender el sistema. Por eso felicito a la Universidad San Martín en este esfuerzo, a través de la Cátedra Perú y a través de las diferentes esferas en las cuales se impulsa el tema de derechos humanos en su facultad de Derecho y en general en todas las áreas de su ejercicio, porque es una manera de contribuir con la democracia, es una manera de contribuir con la garantía del sistema. Ese finalmente es una responsabilidad de todos nosotros, de los estudiantes, de los profesores, de los jueces, de los operadores judiciales. O sea, defender el sistema de esta distorsión, de este uso interesado, por ejemplo, de casos como el caso Cruz, conocido como el caso Chavín de Huántar, evitar el uso político que distorsiona la finalidad última del sistema, es una obligación de todos y todas, porque en última instancia es la única garantía de que no va a haber impunidad, es la única garantía de que los gobiernos dictatoriales, que siempre estarán en algún momento en alguno de nuestros países,
no se van a salir con la suya, y es la garantía de que el esfuerzo por el que nace la OEA, que es consolidar democracias, se logrará. Así que es un reto interesante, no para la OEA, no para la Corte y para la Comisión, sino para quienes nos beneficiamos en su labor, para todos los hombres y mujeres que necesitamos justicia y que confiamos en que esta se va a poder hacer con hombres además como los que me acompañan el día de hoy, con